El alfa entró al estudio después de medianoche, empapado con sangre en la camisa y una sola petición: «Bórrame esto antes del amanecer». Damián pensó que sería otro cliente huyendo de una pandilla, de una deuda o de un matrimonio que dejó su nombre en la piel, hasta que levantó la linterna y vio el tatuaje. Era una corona de espinas dibujada sobre las costillas, negra, gastada, mal cicatrizada en el borde izquierdo. Damián dejó de respirar, porque ese diseño no solo lo conocía. Lo había hecho él mismo, 8 años atrás con 19 años, las manos temblando y el corazón completamente arruinado, sobre el cuerpo del único alfa al que había amado. El mismo alfa que desapareció la noche en que arrestaron a su hermano. El mismo alfa al que todos señalaron como traidor. El mismo hombre al que Damián había enterrado en su cabeza 1000 veces para no volverse loco. Ahora estaba allí. Ahora estaba allí. Vivo. Más viejo. Más cansado. Y debajo de la tinta que Damián había dibujado con amor cuando todavía era demasiado joven para entender el peligro, parecía haber otra marca. Una que no estaba antes. Una que alguien había querido esconder a toda costa. Parte 1. El hombre que borraba lo que otros usaban para poseer. Damián Rojas trabajaba en un local tan estrecho que, si 2 personas abrían los brazos a la vez, casi se tocaban sin querer. De día, el cartel decía: restauración dérmica, cicatrices / quemaduras / cobertura, y eso era verdad. Damián corregía cicatrices, aclaraba tinta vieja, cubría marcas mal hechas y, para quienes podían pagarlo, hacía remociones por sesiones en una camilla vieja con una máquina comprada por piezas. Pero de noche, cuando la reja bajaba a medias y solo entraban quienes sabían golpear 2 veces, esperar, y luego golpear una tercera más suave, de noche Damián hacía otra clase de trabajo. Borraba nombres que nunca debieron estar en la piel de nadie. Marcas de pandillas. Sellos de casas de citas clandestinas. Números internos de centros de rehabilitación. Iniciales de alfas violentos sobre muñecas de omegas demasiado jóvenes. Códigos de deudas que convertían un cuerpo en garantía. No prometía milagros. La piel recordaba incluso cuando lograba aclararla, pero ayudaba. Y en barrios como la Costanera Sur, ayudar a veces significaba apenas esto: conseguir que alguien pudiera ir a una entrevista de trabajo sin que un tatuaje en el cuello contara una versión de su pasado que ya no quería vivir. Damián era bueno en eso porque no se apresuraba. Le hablaba a la gente antes de tocarla. Explicaba cuánto iba a doler. Dejaba que descansaran. No hacía preguntas idiotas. Quizá porque sabía muy bien lo que se sentía cuando otros miraban tu cuerpo como si fuera un expediente. A la mayoría del barrio le constaba que Damián figuraba como beta. A la mitad le constaba también que aquello no era del todo verdad. Pero en la Costanera la gente respetaba ciertos silencios mientras uno no los traicionara primero. Lidia, la dueña del local de enfrente, solía decir que Damián tenía 2 caras. La de te voy a curar despacio, y la de si vuelves a tocar a esa chica te rompo la mano. Damián nunca discutía esa descripción. Esa noche de lluvia estaba limpiando la estación de trabajo cuando la luz del pasillo se fue 2 veces. Afuera el puerto olía a gasoil, sal y tormenta vieja. Cerró la libreta de turnos, guardó las agujas descartables y estaba a punto de bajar del todo la reja cuando oyó el golpe. 2 veces. Posa. Una tercera. Abrió apenas. El hombre del otro lado llevaba capucha, la camisa pegada al cuerpo por la lluvia y la mano derecha presionando su costado. Cerraste, dijo con una voz baja, áspera. Entonces sabes leer. El desconocido no sonrió. Necesito una remoción parcial. Ahora. Las urgencias cuestan el doble. Te pagaré el triple. Damián alzó la vista por costumbre, más para medir peligro que para verle la cara. Y entonces se quedó quieto. No por reconocimiento inmediato. No todavía. Sino por esa sensación extraña, casi física, de que un cuerpo puede traerte un recuerdo antes que un rostro. Había algo en cómo ese hombre sostenía los hombros. En cómo el dolor le tensaba la mandíbula en vez de doblarlo. En cómo evitaba pedir ayuda aunque claramente la necesitaba. Damián abrió más la reja. Entra. Cerró por dentro, echó el cerrojo y señaló la camilla. Quítate la chaqueta. El hombre obedeció con movimientos secos. Luego abrió 2 botones de la camisa y dejó a la vista un costado vendado a toda prisa. Damián se acercó con guantes, apartó la tela y vio el tatuaje. La corona de espinas. Una línea torcida en la punta inferior derecha. Un sombreado levemente más denso junto a la 6ª costilla. Un pequeño error que nadie más habría notado jamás. Pero él sí.
Porque esa pequeña falla la había hecho su propia mano la noche en que Ivo Ferrer se quedó dormido medio sentado en una silla de cocina mientras Damián, con el corazón latiendo demasiado fuerte, intentaba cubrir una vieja cicatriz de pelea con un diseño que fingió improvisar y en realidad pensó durante semanas. Aquel tatuaje había sido un secreto. Una caricia, una promesa adolescente disfrazada de tinta. Damián dio un paso atrás. El hombre levantó la cabeza. Los años estaban ahí. La cara más dura. Una cicatriz nueva junto a la ceja. Barba corta. Cansancio profundo. Pero era él. Ivo Ferrer. El alfa que se había ido sin despedirse. El que desapareció la misma noche en que se llevaron a Tomás Rojas, el hermano de Damián. El hombre cuyo nombre Damián había aprendido a no decir porque cada vez que lo hacía sentía que alguien le abría una puerta podrida dentro del pecho. Ivo lo reconoció en el mismo instante. Y aún así tuvo el valor miserable de decir: «Hola, Damián». Damián se quitó un guante con una lentitud peligrosa. «Sal de mi local». Ivo no se movió. «Escúchame 2 minutos. Te acabo de dar más de los que merecías hace 8 años. No vine a pedir perdón primero. Vine a pedir tiempo». Damián soltó una risa vacía. «Qué conveniente que siempre necesites tiempo cuando el mío ya te salió gratis». Ivo bajó la mirada apenas hacia la herida del costado. «Si no me ayudas esta noche, mañana me encuentran. Y si me encuentran, no solo vienen por mí». Damián no quería oír nada de su boca. No quería que la voz de Ivo siguiera siendo exactamente esa mezcla insoportable de dureza y cansancio que una vez le pareció refugio. Pero entonces vio algo debajo del borde roto de la tinta. No era solo piel inflamada. Había otra marca bajo la corona. Líneas rectas. Negro antiguo. Trazos hechos no para adornar, sino para clasificar. Alguien había tatuado algo encima de su viejo diseño. O debajo. Y luego lo había vuelto a cerrar. Damián entrecerró los ojos. «¿Qué llevas ahí?» Ivo tardó un segundo. «Eso es precisamente lo que necesito que me ayudes a sacar». «No. Damián, no me digas mi nombre como si siguieras teniendo derecho a usarlo». Ivo respiró hondo. No discutió. Solo dijo: «Más bajo. Tomás murió por esto». La habitación entera cambió de densidad. Damián dejó de parpadear. «No te atrevas». «Lo vi. Estuve ahí». «Cállate. Cállate». «Puedo probarlo». Damián sintió el impulso inmediato de echarlo a la calle, cerrar la reja y dejar que el pasado siguiera pudriéndose donde ya lo había enterrado. Pero llevaba demasiados años mirando tinta sobre piel ajena para no reconocer una verdad simple. Las marcas nunca aparecían por accidente. Si alguien había usado aquel viejo tatuaje para esconder otra cosa, entonces Ivo no había venido solo a reabrir una herida sentimental. Había venido con un problema hecho de carne, tiempo y memoria. Damián señaló la camilla con el mentón. «Siéntate». Ivo obedeció sin alivio. Damián volvió a ponerse los guantes. «No te estoy ayudando a ti», dijo mientras preparaba la luz. «Estoy ayudando a entender qué diablos hicieron con mi trabajo». Ivo aceptó esa crueldad como quien sabe que mereció cosas peores. «Lo que necesites». Damián ajustó la lámpara sobre las costillas de Ivo. «No, lo que necesito ya no lo tienes». Y aún así acercó la máquina, porque en ese momento no podía elegir qué dolía más: tocar de nuevo esa piel o quedarse sin saber qué escondía. Parte 2. Cuando la tinta todavía significaba futuro 8 años antes, Damián no borraba tatuajes. Los hacía. No profesionalmente. No con un estudio. No con permiso de nadie. Tenía una máquina armada por Tomás con piezas recicladas, una silla coja en la cocina, y ese tipo de pulso fino que aparece cuando uno necesita demasiado hacer algo bien porque en su casa casi nada depende de él. La Costanera Sur entonces no estaba tan comida por las inmobiliarias. Seguía siendo barrio de talleres, estibadores, mecánicos navales, viudas, pensiones húmedas y vecinos capaces de esconderte un colchón en el galpón sin preguntarte demasiado. Tomás, 6 años mayor que él, trabajaba en el puerto descargando contenedores y haciendo favores documentales los fines de semana. Así llamaba a conseguir partidas, salvoconductos, certificados o simplemente nombres limpios para gente que necesitaba cruzar de una zona a otra, sin que un registro les arruinara la vida. No era un santo, era listo. Y estaba harto. A la gente de arriba le encantan los papeles, solía decir mientras cocinaba con demasiado ajo. A nosotros nos toca aprender a doblarlos hasta que sirvan. Damián adoraba a su hermano con esa mezcla de amor y cansancio que solo dan los vínculos criados en la misma miseria.
Tomás lo protegía demasiado, lo retaba demasiado y aún así fue la primera persona que lo miró de frente cuando Damián presentó su condición secundaria a los 17 y le dijo: «No vas a esconderte solo mientras yo respire». Después se lo pasó años enseñándole exactamente cómo hacerlo igual de bien por si un día él faltaba. Ivo apareció por primera vez en la cocina una noche de febrero, con un labio roto y la camisa del taller naval abierta de más, sosteniendo una bolsa de hielo contra la cara. «Tu amigo Alfa volvió a buscar problemas», anunció Tomás antes de empujarlo adentro. Ivo Ferrer no era todavía el hombre duro y silencioso que había entrado en el estudio esa noche. Era un muchacho largo, con manos de trabajo, rabia mal dirigida y una manera torpe de intentar parecer invulnerable. Pertenecía a los Ferrer, sí, pero no a la parte rica que salía en fotos. A su padre era capataz de seguridad en una empresa de depósitos, no dueño de nada. Tenían apellido útil, educación suficiente y la obsesión clásica de cierta gente alfa: no verse jamás del lado débil de la ciudad. Ivo llevaba peleándose con ese molde desde antes de conocer a Damián. La primera vez que Damián lo vio bien fue precisamente con la ceja abierta y una sonrisa que intentaba esconder el dolor. «Necesitas puntos», dijo Damián. «Necesito dejar de perder peleas por causas nobles», respondió Ivo. «Entonces empieza por escoger causas más inteligentes». Tomás soltó una carcajada desde la cocina. Así empezó todo. No con un destino, ni con un choque cósmico, ni con una escena perfecta. Empezó con hielo, alcohol, un trapo limpio y la costumbre de Ivo de volver una y otra vez al pequeño departamento donde Tomás arreglaba el mundo a base de documentos torcidos y Damián fingía no verlo demasiado. Con el tiempo Ivo empezó a ayudar. Traía medicamentos del dispensario portuario. Avisaba de redadas antes de que llegaran ciertos inspectores. Cuidaba la puerta cuando Tomás recibía gente nerviosa. Y sobre todo miraba a Damián como si ser Omega no fuera una información peligrosa sino una verdad más de su cuerpo, algo que merecía cuidado y no administración. Eso fue lo que lo arruinó todo. Porque Damián estaba acostumbrado a sobrevivir, no a ser visto. La noche del tatuaje fue en pleno invierno, con lluvia fina contra los vidrios, y Tomás fuera resolviendo un traslado de última hora para una mujer con 2 hijos pequeños. Ivo llegó con una vieja cicatriz en las costillas, una media luna blanca de una pelea de adolescencia. «Hazme algo arriba», dijo, apoyándose en la mesa. «Quiero taparla». «No soy tatuador. No oficialmente. No soy bueno». Ivo alzó apenas una ceja. «Mientes fatal». Damián pasó 20 minutos pretendiendo discutirlo y otros 30 dibujando en papel hasta decidirse por una corona de espinas discreta, oscura, sin teatralidad. «¿Por qué eso?», preguntó Ivo. Damián no iba a contestar la verdad, que era algo tan ridículo como: «Porque incluso lo que te dolió te queda hermoso cuando todavía no aprendí a dejar de mirarte». Así que dijo: «Porque sigue la cicatriz en vez de pelear con ella». Ivo lo miró de una manera que lo obligó a bajar la vista. «Entonces hazlo». Fue lento, íntimo de una forma que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Damián apoyando la mano para tensar la piel. Ivo respirando hondo cada vez que la aguja insistía sobre una costilla. La cocina vacía. La lluvia. El zumbido pequeño de la máquina. Cuando terminó, Ivo se miró en el espejo del pasillo y sonrió de lado. Ahora ya no parece una pelea vieja. Damián limpió la mesa para no tener que verle la cara. «No, ahora parece que elegiste algo». Ivo se acercó lo suficiente para que Damián pudiera sentir el calor de su cuerpo incluso antes del aroma, que estaba controlado, apenas insinuado, pero ahí. «Lo elegí», dijo. Damián lo supo. No preguntó más. Se besaron esa noche con la torpeza hermosa de quienes todavía creen que el miedo puede esperar a mañana. Mañana llegó 6 meses después, con redadas, con una pensión allanada, con nombres filtrados, con Tomás corriendo al puerto porque uno de sus contactos había desaparecido. Con Ivo prometiendo volver en 1 hora. No volvió. Lo que llegó fue otra cosa: policía portuaria, un incendio en los depósitos viejos y el rumor, demasiado rápido para ser rumor real, de que alguien había entregado la red de Tomás a cambio de limpiar su propio nombre. El nombre que el barrio repitió primero fue Ferrer. El de Ivo. Damián no lo defendió. No pudo. Cuando encontró a Tomás ya no estaba vivo. Y después de eso la ciudad entera se partió en un antes y un después que Damián dejó de medir en años para empezar a medir en piel. Porque ya no pudo volver a tatuar. Solo pudo aprender a quitar. Parte 3 bajo el tinta había UN en número. La máquina de remoción emitía un zumbido más fino que una de tatuar, pero el efecto sobre el cuerpo era peor. Ardor, contracción,
Ese dolor preciso que no permite drama porque obliga a concentrarse en cada segundo. Ivo no se quejó. Eso a Damián le molestó casi tanto como haberlo visto. Si te duele, dilo, ordenó mientras limpiaba una pequeña zona ennegrecida. Me duele. No lo digo por mí. Ivo soltó una exhalación mínima que casi parecía una risa rota. Lo sé. Damián siguió trabajando, levantando con cuidado una franja vieja de pigmento. La corona aparecía y desaparecía bajo la inflamación, pero debajo empezaba a revelarse otra cosa. Una combinación de letras y números pequeña, compacta, hecha con tinta más profunda. SA17/C3. Damián frunció el ceño. ¿Qué es eso? Ivo giró la cabeza apenas para mirar. Un registro interno. ¿De dónde? De San Aurelio. Damián apartó la mano. Ese nombre aún circulaba en el puerto como una palabra que nadie quería explicar del todo. Oficialmente, la residencia San Aurelio era un centro privado de recuperación para hombres con adicciones, episodios violentos o desajustes conductuales vinculados al trabajo pesado y al consumo de supresores ilegales. Extraoficialmente, todo el mundo sabía que allí entraban personas por voluntad ajena y salían, si salían, con menos nombre del que llevaban. Tomás me habló una vez de ese sitio, dijo Damián despacio. Ivo asintió. Trabajaba sacando gente de ahí. Tomás sacaba gente de todos lados. Sí. Pero esa noche no fue solo por un traslado. Tenía una lista de internos y pruebas de que San Aurelio estaba vendiendo hombres a Barcos Factoría del Sur con identidades falsas. Damián sintió frío, aunque el local estaba cerrado. ¿Y tú qué hacías ahí? Ivo mantuvo la mirada en el pecho. Entré primero como contacto. Después como empleado de seguridad. Pensábamos conseguir nombres, rutas, pagos. Tomás confiaba en que yo podía moverme adentro sin levantar sospechas. Con apellido Ferrer, escupió Damián. Qué práctico. Ivo no discutió. La noche del incendio intenté sacar los libros de admisión. Me descubrieron. Cuando llegué al punto de encuentro, Tomás ya había vuelto atrás por 2 chicos que no estaban en la primera lista. Damián apretó la gasa con demasiada fuerza. No use su nombre así. No lo uso así. Lo vi, la honestidad le salió tan seca que por un segundo Damián lo odió más. Entonces dime algo que nadie más sepa. Ivo cerró los ojos. Tenía un corte en la mano izquierda. Se lo hizo con una grapa al abrir una caja de archivos. Se reía porque decía que iba a morir de todo menos de manera elegante. Y antes de volver al almacén me dio esto. Metió la mano con cuidado en el bolsillo interno de la chaqueta y sacó un pequeño envoltorio plástico sellado. Dentro había un aro metálico fino, ennegrecido por el tiempo. Damián lo reconoció enseguida. Era el anillo barato que Tomás usaba en el pulgar desde los 16, hecho con una vieja arandela pulida que juraba le daba suerte en los documentos falsos. Damián dejó la mesa y caminó hasta el lavabo. Necesitó agarrarse del borde, porque no era solo un recuerdo. Era la clase de objeto imposible de fabricar como mentira si uno no había estado allí. Ivo habló detrás de él sin acercarse. Quise volver. No me dejaron. ¿Quién? Mi padre me entregó primero a San Aurelio y después a la empresa de seguridad del puerto. Dijo que había ensuciado suficiente el apellido. Durante meses me movieron como si fuera problema interno. Cuando salí, Tomás ya estaba enterrado y tú habías dejado el barrio. Damián se giró bruscamente. Yo no dejé nada. Yo seguí aquí recogiendo el desastre. Ivo aceptó la corrección con un pequeño gesto. Sí, tienes razón. Hubo un silencio denso. Luego Damián se acercó de nuevo, tomó la linterna y examinó mejor el código. ¿Por qué llevas esto tatuado? Ivo pasó la lengua por el labio inferior midiendo cuánto decir. Porque los internos de cierto pabellón eran marcados así cuando los iban a reasignar a Barcos. C3 significaba Custodia Commercial. San Aurelio me lo tatuó cuando descubrieron que había copiado parte de los libros. Después usaron tu tatuaje viejo como cobertura rápida para moverme sin que alguien preguntara demasiado. Damián tardó un segundo en entender la brutalidad de la frase. Usaron mi diseño para tapar una marca de propiedad. Sí. La náusea le subió lenta, porque aquella corona de espinas, que en su memoria había seguido siendo una cosa mínima y limpia, había sido convertida en otra cosa por gente capaz de mirar cualquier piel y verla solo como superficie útil. Damián bajó la luz. No voy a poder borrarlo todo esta noche. No necesito todo. Solo que se lea completo. Ya se lee bastante. Falta la fila inferior. Damián lo miró. ¿Y después?
Después necesito que me digas si todavía queda un locker abierto en el antiguo taller de soldadura del Muelle 9. Damián frunció el ceño. ¿Cómo demonios sabrías eso? Ivo lo sostuvo con la vista. Porque Tomás lo usaba como punto de respaldo. Y porque el número completo señala esa ubicación. Damián se quedó inmóvil. No quería seguir esa conversación. No quería escuchar más el nombre de su hermano salir de esa boca. Pero también sabía que, si Ivo decía la verdad, entonces el pasado no estaba enterrado. ¿Solo había estado mal archivado? Volvió a encender la máquina. No te muevas. Ivo obedeció. Y cuando esto termine, añadió Damián, no asumas que estamos del mismo lado solo porque todavía sé cómo sostener pulso frente a tu cuerpo. Ivo cerró los ojos otra vez. No lo asumiría aunque me lo rogara la parte más idiota de mí. Damián fingió que esa frase no le hizo nada. Trabajó 40 minutos más hasta que la fila completa apareció. SA 17-C3-M914. Damián apagó la máquina. Ambos miraron el código en silencio. El puerto seguía respirando detrás de las paredes. La lluvia también. Y por primera vez en muchos años, Damián tuvo la sensación incómoda de que quizá el peor dolor no era que Ivo hubiera vuelto. Era que hubiera vuelto con algo que sí importaba. Parte 4. Lo que uno hace cuando ya no sabe si está curando o excavando. Lidia fue la primera en decir lo obvio. Ese hombre va a traerte problemas hasta cuando sangra educadamente. Eran casi las 4 de la mañana. Ivo dormía en una silla del fondo, agotado por la fiebre y el analgésico suave que Damián le había dado solo porque dejarlo desmayarse en la calle habría sido más molesto a largo plazo. Lidia estaba sentada en el taburete de la entrada, fumando con la ventana entreabierta. No tenía dónde ir, respondió Damián mientras limpiaba el equipo. La costanera está llena de hombres sin dónde ir. Curiosamente, no todos son tu ex fantasma. Damián hizo una mueca. ¿No es mi ex? Lidia soltó humo por la nariz. Claro. Y yo soy una duquesa. Lidia Mena era ex tatuadora, ex novia de un boxeador inútil, ex muchas cosas, y actualmente dueña del mejor local de uñas, tintes y chismes del barrio. Había sido amiga de Tomás, cómplice ocasional de Berta la documentalista, y una de las pocas personas que conocían casi toda la historia de Damián sin usarla jamás para tocarle una herida por error. ¿Qué te dijo?, preguntó. Que Tomás estaba investigando San Aurelio. Que lo de esa noche no fue una simple redada. Que ese código apunta a un locker en el Muelle 9. Lidia bajó el cigarrillo. San Aurelio cerró hace años. Oficialmente. Eso nunca tranquiliza a nadie. Damián guardó silencio. Lidia miró hacia el fondo, donde Ivo respiraba con sueño pesado y el torso vendado. ¿Le crees? La pregunta era más cruel de lo que parecía. Porque Damián podía desconfiar de Ivo con toda la lógica del mundo. Pero el anillo de Tomás existía. El tatuaje existía. Y el simple hecho de que Ivo hubiera llevado durante 8 años una versión arruinada de aquella corona en la piel le alteraba algo que no quería nombrar. No se admitió. Lidia se levantó, apagó el cigarro en una taza vacía y fue hasta la camilla. Miró la marca descubierta, las costillas, la forma en que la tinta vieja todavía seguía el dibujo original. ¿Qué cosa más triste?, murmuró. ¿Qué? Que te usaran un recuerdo bueno para hacerle eso a alguien. Damián no respondió, porque exactamente eso era lo que le estaba pudriendo la cabeza. Amaneció gris. Ivo despertó con dolor, la voz más áspera y el mismo mal hábito de observar la habitación primero, como si siguiera acostumbrado a medir salidas antes que comodidades. Damián le dejó una taza de café. No es por cortesía, es para que no te desplomes. Ivo la tomó con las 2 manos, calentándose los dedos. Gracias. No hace falta que seas correcto todo el tiempo. Me pone de peor humor. No estoy siendo correcto. Estoy tratando de no arruinar el poco espacio que me diste. Damián apoyó la espalda en la pared. No te equivoques. Te di un vendaje, no un lugar. Ivo asintió. Entendido. Y aún así, 2 horas después seguía allí. No porque se negara a irse, sino porque Damián terminó aceptando la propuesta más absurda del día. Acompañarlo al Muelle 9 antes de que otros llegaran al locker. No fue una decisión noble. Fue una mezcla bastante fea de curiosidad, rabia y la imposibilidad práctica de soportar que el pasado siguiera moviéndose sin él. El Muelle 9 quedaba en la parte vieja del puerto, donde aún sobrevivían hangares de chapa, talleres de soldadura cerrados y un olor permanente a metal húmedo. La zona llevaba años medio abandonada desde que las nuevas concesiones llevaron el movimiento pesado a una terminal más moderna al norte. Caminaron sin hablar demasiado.
Ivo iba un paso detrás cuando el dolor lo obligaba a bajar velocidad y medio paso delante cuando el instinto de protección le ganaba al sentido común. Damián notó ambas cosas. No dijo nada. El antiguo taller seguía cerrado con la misma persiana torcida de siempre. Entraron por una abertura lateral que Tomás efectivamente había usado antes para mover cajas sin pasar por el frente. Los lockers metálicos seguían allí, oxidados, con la numeración casi borrada. Encontraron el 114 al fondo. Ivo probó una vieja llave que llevaba cosida dentro del dobladillo de la chaqueta. La cerradura cedió. Dentro no había dinero, ni armas, ni el tipo de gran revelación elegante que uno imagina cuando piensa en secretos viejos. Había cosas peores. 3 cuadernos empapados pero protegidos por bolsas plásticas. Un sobre con fotografías, cassette, y una libreta pequeña con la letra de Tomás. Damián se quedó quieto. Ivo no tocó nada hasta que él lo hizo primero. Las manos de Damián temblaron al abrir la libreta. En la primera página decía: si esto aparece y yo no dejen que lo conviertan en rumor. No había saludo. No había dramatismo. Eso era tanto más que a Damián le dolió más. Siguió leyendo de pie, apoyado contra el locker como si el cuerpo necesitara algo firme. Las páginas hablaban de ingresos forzados a San Aurelio, sobornos de seguridad portuaria, nombres de capataces y rutas de traslado nocturno hacia barcos congeladores registrados con empresas fantasmas. Algunos internos figuraban como voluntarios, otros como casos feromonales de riesgo. Muchos eran omegas jóvenes con antecedentes administrativos inventados o deudas imposibles. En una de las últimas hojas Tomás escribió: Ivo sigue adentro. Si falla, no fue por vendernos. Fue porque lo dejé volver por 2 chicos más. Si alguien tiene que cargar con esa decisión, que sea yo. Damián tuvo que cerrar el cuaderno. No podía seguir viendo borroso. Ivo permaneció a un lado, inmóvil, sin tocarlo. Eso ayudó. Y lo arruinó un poco más. Lo escribió él, dijo Damián, sin saber si hablaba para sí mismo o para el hombre al lado. Sí, te dejó limpio. No me dejó limpio. Me dejó dicho como pasó. Damián apretó la libreta contra el pecho. A veces el dolor más insoportable no es descubrir que alguien te mintió. Es descubrir que te equivocaste odiándolo exactamente en el lugar donde más necesitabas que fuera culpable. No pidió perdón por eso. Todavía no. Solo alzó el sobre de fotos. Había imágenes del interior de San Aurelio. Camas de hierro, pabellones cerrados, hombres rapados, brazos con marcas de tinta. En 2 fotos aparecía Ivo con uniforme de seguridad, más joven, la mirada ya rota de entonces. Damián lo miró por primera vez en años, no como fantasma ni como traidor, sino como algo más difícil de manejar, como una persona que también había quedado atrapada en aquella noche. Y eso era mucho más peligroso. Porque contra los monstruos uno sabe pararse. Con los heridos compartidos no siempre. Parte 5. Las personas que vivían entre cicatrices no tenían tiempo para romances mal resueltos durante los 2 días siguientes. El estudio siguió abierto. La vida de barrio no se detenía porque 2 hombres tuvieran asuntos pendientes de 8 años y un centro clandestino que quizá nunca cerró del todo. Llegó Milena, 19 años, a su tercera sesión para aclarar un nombre en la nuca antes de presentarse a un trabajo en una panadería. Llegó Julián, un beta con una quemadura de solvente sobre un viejo código de almacén, para que Damián le evaluara si podía disimularlo mejor. Llegó Rosa, omega de 40 y tantos, pidiendo cubrir las iniciales de su ex antes de la audiencia de custodia. Cada cuerpo que pasaba por la camilla recordaba lo mismo. La gente no acudía a Damián por estética. Acudía porque a veces un pedazo de tinta seguía siendo la diferencia entre quedarse atrapado en una versión de la vida que otros habían decidido y empezar otra, aunque fuera apenas un poco menos cruel. Ivo ayudaba en silencio. No en los procedimientos. Nunca sin permiso. Pero limpiaba, iba por hielo, bajaba cajas, arregló la persiana que llevaba 3 meses atascándose, cargó el cilindro de agua del dispensador y consiguió un antibiótico específico cuando Damián mencionó, malhumorado, que ya no quedaba en la farmacia de la avenida. No intentaba caer bien, no contaba heroicidades, no buscaba tocarlo. Se comportaba como quien ya entendió que cierta forma de pedir perdón consiste en volverse útil sin invadir. Lidia, por supuesto, lo notó antes que nadie. Eso me molesta, le dijo a Damián mientras acomodaban toallas limpias. ¿Qué cosa? Que el desgraciado haya envejecido hacia algo soportable. Damián resopló. No está aquí para gustarte. Menos mal, tengo estándares. A la 4ª noche,
Ivo volvió a la camilla para que Damián revisara cómo cicatrizaba la remoción. No había casi nadie en el local. Lidia se había ido. Afuera, el puerto respiraba con menos ruido y el ventilador del techo hacía un clic irritante cada 7 vueltas. Damián levantó con cuidado la gasa del costado. La piel seguía sensible, roja en los bordes, pero limpia. El código se leía completo. No puedes forzar más ahí por una semana, dijo. Bien, y no duermas sobre ese lado. Bien, y deja de apretar la mandíbula cuando duele. Vas a terminar rompiéndote un diente. Eso hizo que Ivo levantara apenas una ceja. Sigo teniendo la costumbre, veo. Damián limpió la zona con movimientos exactos. Sigues teniendo muchas. Ivo lo observó con una intensidad más cansada que desafiante. Tú también. Damián no levantó la vista. No estamos teniendo esta conversación. No estaba buscando conversación. Solo es raro verte hacer esto. ¿Quitar marcas? Sí. Tú querías dibujar todo el tiempo. Damián tardó un segundo demasiado largo en responder. La gente deja de querer ciertas cosas cuando aprende lo que cuestan. Ivo guardó silencio. Damián también. La mano con la que sostenía la piel a un lado de la costilla de Ivo estaba firme, pero por dentro no. Porque el cuerpo recuerda mal. No distingue del todo entre la hora y la primera vez que tocó ese mismo lugar con una aguja de tinta y la certeza tonta de que el mundo aún podía ser pequeño y bueno. ¿Por qué no te lo quitaste antes?, preguntó al final, sin querer. Ivo supo a qué se refería. No al código. A la corona. Porque era lo único que me quedaba que no me habían puesto ellos. Damián se quedó quieto. Ivo continuó sin drama, casi como quien admite algo tarde frente al mar porque ya está demasiado cansado para fingir otra versión. Pude cubrirlo 1000 veces. Cambiarlo. Quemarlo entero. Haz tú. Atrado. Tu mano. Tu primer tatuaje bueno. Lo mantuve incluso cuando dejó de parecer un recuerdo limpio. Damián apartó la gasa. No digas cosas así mientras te estoy curando. ¿Por qué? Porque necesito que no tiembles. Ivo bajó la vista hacia la mano de Damián. El que está temblando no soy yo. La verdad cayó entre ambos con una suavidad brutal. Damián retiró las manos de golpe. Sesión terminada. Figo no discutió. Se bajó de la camilla despacio, recogió la camisa y antes de salir dejó algo sobre la mesa. Era una llave pequeña con un llavero de goma vieja. ¿Qué es esto?, preguntó Damián. La taquilla del archivo muerto de San Aurelio. Conseguí que me la vendieran como chatarra hace un año. Hay fichas de admisión, no muchas. Las suficientes. ¿Y por qué me la das? Ivo lo miró de frente. Porque si mañana decido huir o me encuentran antes, prefiero que esto se quede con alguien que sabe lo que significa tocar un cuerpo sin querer convertirlo en propiedad. Y se fue antes de que Damián pudiera construir una respuesta que no sonara menos afectada de lo que estaba. Parte 6 no era justicia todavía, pero YA no ORA silencio. La taquilla del archivo muerto estaba en un depósito lateral del antiguo edificio sanitario del puerto, hoy reconvertido en bodega para material administrativo. Conseguir entrar no fue heroico. Fue más bien tristemente fácil, que suele ser la forma real en que se descubre la negligencia. Un guardia aburrido, un turno mal cubierto, un candado cambiado hace años y nunca bien registrado. Fueron de madrugada. Damián, Ivo y Lidia, que se negó a quedarse fuera diciendo, si van a abrir la podredumbre, alguien con carácter tiene que acompañarlos. Dentro encontraron una habitación larga, polvo viejo, estantes torcidos y cajas con rótulos de años que nadie ya quería recordar. La taquilla 17 seguía al fondo, pintada de verde pálido. La llave de Ivo abrió. Había expedientes. Pocos pero suficientes para helar la sangre. Cada uno tenía foto, nombre oficial, nombre alterno, evaluación feromonal, viabilidad de traslado, observaciones sobre docilidad, parentesco útil, y en algunos casos, notas manuscritas sobre compatibilidad laboral o reproductiva. No era solo violencia, era contabilidad. Lidia leyó 2 páginas y cerró de golpe. Hijos de puta. Damián siguió pasando hojas hasta encontrar algo que le paralizó los dedos. Rojas. Damián estado sugerido. Evaluación preventiva riesgo. Alto por entorno familiar facilitador observación. Posponer hasta neutralizar a Tomás R. Hubo un zumbido en sus oídos. Ivo lo vio. No le quitó el expediente. No dijo tranquilo. Solo acercó una silla con un pie porque supo que Damián no la iba a pedir. Eso fue lo único bueno de esa noche. Lo demás fue confirmar lo peor. San Aurelio no había cerrado por escándalo.
Había cambiado de nombre, tercerizado personal y derivado internos a clínicas privadas, barcos factoría y depósitos de trabajo en zonas francas. La ciudad sabía lo suficiente como para mirar a otro lado y cobrar. Tomás había descubierto una pequeña parte, lo suficiente para morir por ella. Damián cerró el expediente propio con las manos más frías que de costumbre. Si saco esto, me saco yo también. Lidia lo miró de frente. Sí, Ivo habló después. Podemos entregar solo lo de San Aurelio y reservar tu ficha. Damián levantó la cabeza. ¿Eso hiciste todos estos años? ¿Ir guardando verdades por partes hasta que parecieran más digeribles? Ivo aguantó el golpe. A veces fue eso. Y estuvo mal. No quiero que me cuides seleccionando cuánto dolor me corresponde saber. Ivo asintió. Entonces lo sacamos todo. No fue una gran declaración. Pero Damián la sintió como algo importante precisamente porque no venía envuelta en heroísmo. Se llevaron copias, fotos y 2 cajas pequeñas de fichas. No acudieron a la policía, ni a los periódicos grandes, ni a nadie vestido de institución respetable. Fueron a lo único que el barrio conocía como protección imperfecta pero real. Una red de abogados comunitarios, 2 mujeres que llevaban años litigando custodia y desapariciones laborales, y una periodista local demasiado pobre para ser comprada fácilmente. La reunión se hizo en la trastienda de una cooperativa de costura. No hubo música épica. Hubo fluorescentes malos, café recalentado y gente cansada leyendo papeles terribles. La abogada más mayor, Celeste Pardo, se quitó los lentes después de 30 minutos. Esto no basta para derrumbar un sistema, dijo, pero sí para abrir una causa penal seria y frenar ciertas derivaciones. Damián preguntó lo único que de verdad le importaba. ¿Y mis clientes? Si empiezan a revisar estudios, permisos, historiales. Celeste lo miró con una mezcla brutal de respeto y preocupación. Tu local está en una zona gris. Si alguien quiere, puede complicarte la vida. Pero si seguimos dejando que el miedo decida la estrategia, entonces nunca habrá momento seguro. Eso sonaba bastante a algo que habría dicho Tomás, y Damián lo odió por eso. Ivo se mantuvo al fondo. No habló hasta el final. Hay algo más, dijo entonces, sacando un último sobre. Nombres de seguridad tercerizada y de inspectores que derivaban casos problemáticos al circuito. La periodista lo abrió. Allí estaba el apellido Ferrer. El de su padre. La cooperativa quedó en silencio. Damián miró a Ivo. ¿Estás seguro? Ivo sostuvo su mirada. No, estoy hecho polvo. Pero estoy decidido. Por alguna razón, esa respuesta fue la primera que Damián sintió completamente adulta. Parte 7. Algunas heridas no se cierran cuando sabes la verdad, sino cuando dejas de luchar solo contra ella. Esa noche no volvió a casa. Subió a la azotea del edificio donde alquilaba una habitación sobre el estudio y se quedó sentado en el borde bajo de cemento, con el expediente propio en las manos y la ciudad extendida abajo como un animal cansado. Ivo apareció 10 minutos después, no por insistente. Más bien porque Damián ya lo conocía lo bastante como para saber que, si no subía, se quedaría abajo fingiendo que no estaba pendiente. Se sentó a cierta distancia. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Lidia dice que fumas cuando te quieres morir un poco y masticas hielo cuando quieres pegarle a alguien, comentó Ivo. Damián soltó una risa breve. Lidia habla demasiado. Sí, pero casi siempre acierta. El viento del puerto venía frío. Damián mantuvo la vista al frente. Toda mi vida pensé que mi cuerpo era un riesgo a administrar, dijo al fin. Luego pensé que si aprendía a borrar marcas al menos podría servir para algo. Y hoy descubro que ya me habían abierto una ficha antes de que yo entendiera siquiera qué significaba ser Omega. Ivo no respondió rápido. Eso no cambia lo que hiciste con tu vida después. No, pero explica por qué a veces siento que siempre llegué tarde a mí mismo. Ivo bajó la mirada. Yo llegué tarde a casi todo. Damián lo miró de reojo. No conviertas esto en una frase triste útil para ti. No lo hago. Solo, es verdad. Hubo silencio. Luego Ivo habló otra vez. Cuando me sacaron de San Aurelio me ofrecieron algo simple. Trabajar para ellos, mirar al frente, no preguntar por Tomás, no volver a buscarte. Lo llamaron una segunda oportunidad. Yo lo acepté durante un tiempo. No por convicción. Por miedo. Por costumbre. Por asco a lo que ya era. Eso también forma parte de la verdad. Damián no sabía qué hacer con una culpa dicha así sin maquillaje. Te odié bien, admitió. Ivo soltó aire por la nariz. Me consta. Me ayudó. Lo sé. Y ahora me molesta no poder hacerlo igual.
Ivo se giró apenas hacia él. No tienes que dejar de odiarme entero para admitir que algunas partes fueron distintas de cómo te las contaron. Damián apretó el expediente entre los dedos. Eso sería más fácil si dejaras de parecer alguien que aprendió cosas. Ivo sonrió apenas triste. Créeme, me costó una cantidad poco elegante de golpes. Damián lo observó. A veces olvidaba que el muchacho que amó había crecido en un tipo de masculinidad alfa donde sentir ternura ya parecía sospechoso. Quizá por eso verlo ahora más callado y menos teatral, le dolía tanto, porque significaba que el tiempo no se había quedado quieto para ninguno. ¿Por qué volviste de verdad?, preguntó. Ivo no escondió la respuesta detrás de estrategia. Porque encontré la primera ficha con tu nombre hace 11 meses. Y porque supe que, si seguía esperando el momento perfecto para regresar limpio, iba a morirme antes de atreverme. La honestidad lo dejó sin defensa un instante. Eso no es romántico, dijo Damián, casi en un reflejo. Menos mal. Vine a decirte la verdad, no a venderte una mejor. El viento empujó un poco más fuerte. Damián se rió. Esta vez de verdad apenas. Sigues teniendo respuestas insoportablemente buenas a destiempo. Es mi especialidad. Y algo en esa pequeña escena, la azotea, el cansancio, la imposibilidad de volver a los 19 y aún así seguir ahí hizo que el dolor cambiara de forma. No desapareció. Solo dejó de ser un arma apuntando en una sola dirección. Damián dejó el expediente a un lado y apoyó ambos codos sobre las rodillas. No sé qué hacer contigo. Ivo miró al frente otra vez. Quédate con lo simple. No hagas nada conmigo. Solo no me mientas si ya no quieres que me quede cerca. La frase fue tan quieta que dolió más. Damián tardó un rato en responder. Luego dijo la única verdad que tenía orden suficiente para salir. Todavía no quiero que te vayas. Ivo cerró los ojos un segundo, como si hubiera recibido un golpe y un rescate al mismo tiempo. No se acercó, no pidió más. Solo se quedó. Y esa fue quizá la primera vez desde que volvió que Damián entendió que cierta clase de amor no se repara con grandes gestos. Se repara con presencia bien medida. Parte 8. Cuando quisieron callar el barrio. El barrio Y había aprendido a nombrarse. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Dos hombres de inspección sanitaria aparecieron frente al estudio a la mañana siguiente con una orden de revisión por materiales biomédicos mal registrados. Damián habría podido asustarse si no hubiera notado el detalle más revelador de todos. Uno llevaba botas de seguridad portuaria, no de salud. Lidia salió primero, limpiándose las manos en el delantal. Si vienen a asustar, háganlo mejor vestidos. Los inspectores no se rieron. Pidieron permisos, historial de compras, licencias de equipos. Damián les mostró lo que tenía. Lo demás, como medio barrio sabía, estaba en esa franja incierta entre la necesidad y la norma donde la gente pobre vive casi toda su vida. Uno de los hombres miró la camilla, la máquina, la libreta de turnos. Aquí se hacen procedimientos no declarados. Aquí se curan cosas que nadie más quiere tocar, respondió Damián. El otro sacó fotos. Ivo apareció desde el fondo con la calma más peligrosa que Damián recordaba en él. Si van a tomar imágenes, necesito nombre y acreditación completa, dijo. El inspector lo reconoció demasiado tarde. Damián lo vio en la cara. El gesto breve, la incomodidad, el cálculo. Ferrer, murmuró el hombre. Pensé que estabas fuera de esto. Yo también, respondió Ivo. La revisión terminó sin clausura inmediata, pero dejó un mensaje claro. Ya sabían que se estaba moviendo algo. Esa misma tarde, la periodista local publicó la primera nota corta. Sin nombres de víctimas. Sin sensacionalismo. Solo un texto firme sobre irregularidades en antiguos circuitos de derivación privada, marcas corporales no consentidas y vínculos con seguridad portuaria. No hizo estallar la ciudad. Hizo algo mejor. Hizo que algunas personas hablaran. Una mujer llamó para decir que su hermano salió de San Aurelio con otro apellido. Un exmarinero reconoció el código C3. Una madre preguntó si una antigua foto de su hijo servía como prueba porque en ella se veía media marca en la clavícula antes de que desapareciera hacia el sur. El barrio empezó a traer cosas. Cajas. Notas. Copias mal guardadas. Recibos. Silencios listos por fin para convertirse en testimonio. Durante 2 días, el estudio dejó de parecer solo un local de remoción. Se volvió mesa de archivo improvisada, sala de espera, refugio y punto de encuentro. Damián odiaba el desorden. También entendía que no había otra forma. Rosa llegó con un sobre de cartas devueltas de su marido. Milena trajo una lista de apodos usada en los barcos.
Lidia organizó café, sillas y turnos como una general del esmalte y la supervivencia. Ivo se ocupó de lo que hacía mejor, escuchar instrucciones y cargar pesos sin estorbar. El cuarto día llegó alguien que nadie esperaba. Rubén Ferrer, padre de Ivo. No vino con policía. No vino con escándalo. Vino solo, bien vestido, con ese tipo de autoridad que en hombres como él era peor que un grito. Las alas y vacío de él. Damián nunca lo había tenido tan cerca, aunque de joven lo reconocía de lejos en el puerto. Espalda recta, reloj caro, mandíbula de quien se cree hecho de disciplina. Rubén lo miró apenas y luego clavó los ojos en su hijo. «Hablemos afuera». Ivo ni se movió. «No». Rubén bajó la voz. «No estoy negociando. Yo sí. Conmigo mismo. Y decidí hace rato no obedecerte más». La escena tenía todo para volverse teatral. No lo hizo. Rubén simplemente miró alrededor, las carpetas, la gente, la camilla. «¿Vas a arruinarte por esto?», preguntó. Ivo respondió sin subir el tono. «No, me arruiné cuando acepté callarme». Rubén lo observó como si estuviera midiendo en qué momento exacto su hijo se había vuelto otro hombre. Luego miró a Damián. «Mi hijo siempre tuvo debilidad por los casos perdidos». El silencio fue tan feroz que hasta Lidia dejó de moverse. Damián habría podido responder 1000 cosas hermosas y durísimas. Eligió una simple. «Y usted siempre tuvo facilidad para llamar casos a las personas». Rubén casi sonrió. No de humor, de reconocimiento desagradable. «Esto no va a sostenerse». Damián dio un paso adelante. «Entonces, ¿por qué vino solo?». Fue el primer golpe real. Rubén entendió lo mismo que todos. Si aquello fuera solo ruido, no estaría allí intentando disolverlo con desprecio. Estaría arriba, en una oficina, esperando que otros lo limpiaran. Se acercó un poco más a Ivo. «Aún puedes salir. Te consigo otra plaza. Otra ciudad». Ivo ni parpadeó. «No quiero otra ciudad. Quiero el nombre correcto de la gente que enterraron mal». Rubén lo estudió durante un segundo largo, cansado. Y dijo, más bajo de lo que nadie esperaba: «Te pareces demasiado a tu madre cuando ya era tarde». Luego se fue. No hubo gran escena. Pero Damián entendió algo viendo a Ivo quedarse inmóvil unos segundos después de que el padre saliera. A veces el verdadero punto de ruptura entre dos hombres no es un golpe. Es renunciar por fin a la oferta de seguir siendo útil para el sistema que los crió. Esa noche, cuando ya casi todos se habían ido, Damián encontró a Ivo sentado detrás del local con un paquete de hielo sobre el costado. Se sentó a su lado sin preguntarle permiso. «¿Te duele la herida?», preguntó. «Un poco». «Mentira». «Sí». Damián le quitó el paquete y examinó la zona en silencio. Luego dijo, sin mirarlo: «No eres un caso perdido». Ivo tardó un segundo en responder. «Ya lo sé». Damián alzó la vista. Ivo lo estaba mirando con la clase de calma que ya no exigía nada. «Porque tú sigues aquí», añadió. Y por primera vez en 8 años Damián lo besó. No como antes. No con la ingenuidad de una cocina de invierno y 19 años. Lo besó cansado, con conocimiento, con miedo todavía, pero sin mentira. Duró poco, lo suficiente para que ambos entendieran que el pasado no volvía. Se transformaba o terminaba. Y ellos, a pesar de todo, todavía no habían terminado. Parte 9. A veces el acto más íntimo no es besar a alguien, sino creerle cuando dice su parte más. Hacia la causa avanzó lenta, como casi todo lo que intenta tocar intereses viejos. Hubo trabas. Una caja de archivos desapareció. Un testigo se retractó. La empresa tercerizada intentó declararse desvinculada. San Aurelio, bajo su nuevo nombre administrativo, negó continuidad jurídica. Pero ya no era el silencio de antes. Había testimonios múltiples, fotos, fichas, el cuaderno de Tomás. Y sobre todo, la imposibilidad de volver a tratarlo como rumor de barrio cuando varias marcas coincidían con códigos de traslado y rutas de trabajo marítimo. La audiencia preliminar se hizo en un edificio gris del Fuero Laboral Sanitario, nada elegante, con bancos duros y olor a fotocopias. Damián declaró. No como héroe ni como víctima perfecta. Declaró como alguien que llevaba años trabajando sobre piel ajena y había aprendido a distinguir entre una decisión y una imposición. Explicó los tipos de marcas, las capas de tinta, los patrones repetidos, la forma en que ciertos códigos eran cubiertos con diseños decorativos antes de mover a una persona lejos del puerto. Habló también de su propio expediente. Cuando el abogado de una de las empresas intentó desacreditarlo por ejercer remociones sin licencia plena y admitir procedimientos no informados a la autoridad, Damián contestó.
Si esperaba encontrar pureza administrativa en la gente que ustedes obligaron a sobrevivir en los márgenes, llegó tarde al barrio correcto. No fue una frase ensayada, fue simplemente verdad. Ivo declaró después. Y ahí estuvo el momento más difícil. No cuando habló de su padre. No cuando reconoció trabajos de seguridad encubierta. Sino cuando admitió frente a todos que durante casi un año después de salir de San Aurelio, siguió cobrando de la misma estructura que estaba denunciando. La sala se tensó. Celeste, la abogada, no lo interrumpió. Ivo tragó saliva y siguió. No voy a decir que eso fue infiltración heroica. A veces sí entregué rutas menores porque creí que, si me negaba del todo, terminaría desapareciendo antes de sacar a nadie. Otras veces simplemente tuve miedo. Lo nombro porque no vine a pedir absolución moral. Vine a decir cómo funcionaba. Damián, sentado al fondo, sintió que el pecho se le apretaba. Porque precisamente esa confesión sucia, imperfecta, sin voluntad de quedar limpio, fue la que volvió a Ivo completamente real. No una víctima ideal, no un mártir, no un redimido automático. Un hombre. La audiencia no resolvió todo. Pero ordenó la inmovilización de archivos vinculados, la apertura de una investigación más amplia y la protección cautelar para testigos y comparecientes directos. Eso bastaba para una primera grieta. Rubén Ferrer no fue arrestado ese día. Tampoco hacía falta aún. Se le veía en la cara lo peor, había entendido que ya no controlaba el relato. Afuera del edificio, la prensa local esperaba. No una multitud, lo justo. Celeste salió primero y pidió prudencia con nombres y víctimas. Luego los demás se dispersaron. Damián e Ivo caminaron 2 cuadras sin hablar hasta detenerse frente a una cafetería cerrada. Lo dijiste todo, comentó Damián. Ivo se apoyó en la pared. Sí, incluso lo que te dejaba peor parado. Si ocultaba eso, iba a seguir pareciéndome a mi padre aunque ahora estuviera del lado correcto. Damián lo observó un momento. No sé si estás del lado correcto siempre. Ivo casi sonrió. Yo tampoco. Pero hoy sí estuviste del lado verdadero. Eso bastó. No se besaron ahí. No hacía falta. Había algo más íntimo ocurriendo. Por primera vez estaban mirando la versión completa del otro sin pedirle que se volviera más cómoda. Parte 10L final completo. El invierno terminó sin fanfarrias. San Aurelio, o lo que quedaba legalmente de su estructura, fue clausurado de manera provisional mientras se abrían causas por privación ilegítima de la libertad, falsificación documental, delibaciones forzadas y trabajo coercitivo. No cayeron todos. Nunca caen todos. Pero cayeron suficientes como para que mucha gente del puerto dejara de fingir que no sabía nada. Rubén Ferrer renunció a su cargo semanas después, no por conciencia sino por cálculo. Aún así, tuvo que declarar. Verlo envejecido delante de un escritorio judicial no le devolvió a Damián ni a Ivo nada de lo perdido. Solo confirmó algo importante. Hay hombres que por fin se quedan sin la distancia necesaria para llamarse decentes. El estudio no cerró. De hecho, cambió. Con ayuda de Celeste y de una pequeña red de salud comunitaria, Damián empezó el proceso para regularizar parte del local como consultorio de restauración dérmica y acompañamiento a víctimas de marcación coercitiva. El nombre viejo del cartel siguió igual por unos meses, hasta que Lidia apareció una mañana con una nueva placa pintada a mano. Piel libre restauración / cobertura / remoción. Es cursi, dijo Damián, y tú insoportable, respondió ella. Queda precioso. Milena concibió el trabajo en la panadería. Rosa ganó custodia compartida sin las iniciales del ex a la vista. Julián dejó la chapa del puerto y se fue con su hermana a otra ciudad. No era revolución. Era otra cosa. Una más rara. La posibilidad de vivir sin que una marca decidiera primero. Ivo no desapareció esta vez. Eso para Damián ya era casi milagro. Al principio se quedó en una pensión a 6 calles del estudio. Luego empezó a pasar demasiadas horas en piel libre, arreglando caños, llevando cajas, acompañando a testigos, haciendo traslados para quienes no querían ir solos a declarar. Nunca tocó una aguja. Nunca opinó sobre una sesión sin que le preguntaran. Aprendió por fin la diferencia entre estar y ocupar. 3 meses después, una noche en que ya habían cerrado y la lluvia golpeaba mansa contra la persiana, Ivo se sentó en la camilla con la camisa abierta. Quiero que termines lo que empezaste, dijo. Damián levantó la vista desde la mesa de instrumentos. ¿La remoción? Ivo negó. No borrar. Rehacer. Se tocó la costilla. La corona de espinas seguía ahí a medias, interrumpida por la zona donde habían revelado el código. La piel había cicatrizado mejor de lo esperado. Debajo,
La marca de San Aurelio era apenas un fantasma si uno no sabía dónde mirar. Podría quitarlo todo, dijo Damián. No quiero eso. ¿Por qué? Ivo lo miró con una serenidad que ya no le dolía igual. Porque una parte la elegimos nosotros. Y estoy cansado de vivir como si todo lo que tocaron ellos estuviera arruinado para siempre. Damián se acercó. ¿Y qué quieres hacer? Ivo sacó del bolsillo un papel doblado. Era un boceto. Pequeño, simple. La corona de espinas abierta en un lado, transformándose en ramas finas. Menos cerrada. Menos herida. Más viva. Horrible dibujo, murmuró Damián. Por eso vengo el profesional. Damián sonrió sin permiso. Preparó la mesa. La escena tuvo algo circular y algo completamente nuevo. Otra vez la máquina. Otra vez la respiración medida. Otra vez la mano de Damián tensando piel en el mismo costado. Pero ya no eran los mismos. Esta vez no había promesa ingenua. No había futuro inventado por hambre. Había algo menos brillante y mucho mejor. Elección informada. Mientras trabajaba, Damián dijo: No te perdoné de golpe. Lo sé. Y todavía habrá días en que me acuerde de todo y me dé rabia verte respirar tan tranquilo. Probablemente yo también me dé rabia. Damián se rió por lo bajo. Eso ayuda. Ivo giró apenas la cabeza hacia él. Pero también hay días en que te miro trabajar y pienso que si existe una forma decente de seguir vivo después de ciertas cosas, se parece bastante a esto. Damián apoyó la máquina un segundo. No digas cosas lindas cuando tengo pulso ocupado. Ivo sonrió, esta vez sí, con algo de juventud recuperada en la boca. Tarde. Terminaron pasada la medianoche. La vieja corona ya no parecía una jaula ni una cobertura forzada. Parecía una abertura. Un borde que había dejado de cerrarse sobre sí mismo. Damián limpió la zona, puso crema y cubrió apenas. Listo. Ivo se miró en el espejo del fondo durante un largo rato. Ahora sí parece algo elegido, dijo. Damián lo observó desde atrás. Tú dijiste eso la primera vez. Ivo lo miró a través del espejo. Sí, pero la primera vez yo todavía no entendía cuánto cuesta sostener una elección. Se quedaron quietos un momento así, reflejados, cansados, enteros de una forma nueva. Un año después, la costanera ya no era la misma. Seguía siendo dura, pobre y desigual, pero ahora había un pequeño mapa pegado.